Es momento de entrevista LF y ya está con nosotras nuestra invitada del día de hoy, Claudia Irene Ortiz Arrona, profesora investigadora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Será un placer platicar sobre un tema que seguramente es de relevancia para todos los autlenses debido a la escasez de agua que hemos estado viviendo en días pasados, pero también desde hace muchísimo tiempo, y en este marco de la conmemoración del Día Internacional del Agua, que fue el 22 de marzo, pero que continúa vigente en este mes. Me gustaría iniciar esta charla preguntando ¿a qué cree que se deba esta poca valoración del agua? Porque hablamos de que es indispensable, incluso ahora en la pandemia ha retomado un nuevo valor o importancia, ha sido indispensable en el combate al coronavirus, pero la apatía por su protección y cuidado continúa en la sociedad. Así es, gracias. Yo creo que acabas de mencionar algo que es muy importante, ¿no? Pareciera que solo marzo es el mes que nos debería preocupar la situación del agua a nivel mundial. Sin duda es una fecha muy importante porque nos permite también visibilizar y reforzar todas las acciones para alcanzar el objetivo 6 del desarrollo sustentable, que tiene que ver precisamente con agua y saneamiento. Respecto a la pregunta, considero que como sociedad, cuando pensamos en el agua, pensamos en la infraestructura. En esa infraestructura pensamos en la red de tuberías que nos llega a nuestra casa y a través de ella obtenemos el agua en nuestros domicilios, o las presas y los canales para riego, y sin embargo no estamos conscientes del origen del agua, ¿no? O sea, es decir, la importancia que tiene el mantenimiento y la protección de los ecosistemas, que son los productores de agua. Entonces, considero que pensamos que es un recurso infinito y es un recurso vital, que también es muy importante tener mucho cuidado en de qué manera se estamos usando y de qué manera se está distribuyendo el agua. Se dice que es pues un elemento finito, pero muchos o muchas nos mantenemos al margen de tomar medidas reales o en serio para pues cuidarla, protegerla. Y me gustaría referirme a una plática que tuvo usted hace algunas semanas en el programa Ciencia en el Bar, sí, en donde refería que actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento del agua y que el agua significa algo distinto para cada persona. Creo que esta pregunta o esta parte es indispensable para que las personas sepamos la relevancia de este líquido vital. ¿A qué se refiere precisamente con esta dependencia que se tiene en diferentes niveles y circunstancias? Claro, pues en principio es importante rescatar el valor del agua como un derecho humano, ¿verdad? Como un recurso vital para nuestras actividades, para nuestro bienestar, salud, alimentación. Sin embargo, se ha visto el agua como pues un recurso que tiene más como un objetivo productivo para la agricultura, para la industria, y muy poco se valora los aspectos más sociales y ambientales, ¿no? Es decir, también el ambiente, el ecosistema, es un usuario del agua, requiere un caudal ambiental para poder mantener sus funciones ecosistémicas y de la cual se derivan muchos servicios o beneficios que nosotros como sociedad recibimos de ellas. Y por otra parte, pues esta parte cultural, ¿no? Quizás como sociedades urbanas estamos alejados de esa conexión con lo natural. Sin embargo, bueno, México tiene un porcentaje muy alto de comunidades rurales que mantienen una conexión, una cosmovisión también con el agua, con los ríos. No es lo mismo, o sea, como nosotros vemos ese recurso o para qué nos es útil, a como en otras comunidades ribereñas se conectan con el recurso agua desde el punto de vista cultural. Y bueno, también para nosotros es importante como sociedades urbanas el aspecto también recreativo, ¿verdad? Y de disfrute también, cuando nos agrada mucho ir a un espacio donde hay agua, ¿no? Donde hay esas cascadas o escuchar ese ruido, ¿no? Que produce el agua en el golpeteo con las rocas de los arroyos.
Maestra, tocó un punto que me parece clave o una pregunta fundamental para entender el uso del agua y cómo impactan estas actividades en donde se emplea pues el agua. ¿Qué tanto ha impactado? Porque gran parte del agua que se utiliza está destinada a la agricultura. ¿Qué tanto ha impactado la agricultura en el cuidado o desgaste total del agua en el municipio? Bueno, es importante también recordar de dónde vienen nuestras fuentes de agua, ¿verdad? La agricultura a nivel nacional, y no es diferente en nuestra región, no solamente en Autlán, sino en toda, digamos, en nuestra cuenca, la cuenca Yuquila, de la cual formamos parte. La agricultura siempre, bueno, ha tenido una demanda mayor de agua, ¿no? Entonces, la provisión del agua para la agricultura, principalmente, pues en el Valle Agrícola se da del río Ayuquila, ¿sí? Con su almacenamiento en la presa Trigomil y de su derivación a través de los canales de riego. Entonces, hay un reconocimiento de que hay pues un mal uso del agua en la agricultura. O sea, hay mucho desperdicio de agua. Todavía, aunque se están implementando ya algunas tecnologías para evitar también tanta pérdida de agua, sigue siendo el sector que más agua demanda. Entonces, para nuestro municipio, bueno, se está también obteniendo agua de aquí, de la cuenca del Cangrejo, particularmente del manantial o el arroyo El Profundo, conocido que está en La Lima, yendo hacia el Jalocote, y una proporción del agua que se deriva ahí se lleva a la agricultura. Entonces, y la otra proporción pues se lleva para uso más doméstico, ¿sí? Entonces, bueno, la agricultura es un sector importante. Sin embargo, no es el único usuario, ¿no? Somos diversos usuarios y entonces hay una necesidad de hacer una gestión más integrada del agua para los diferentes usos y demandas que tenemos. Y también una planificación y una gestión que implique también priorizar los usos, ¿no? Bueno, ahora más que nunca hay una demanda de un derecho como sociedad que tenemos de tener la disponibilidad de agua en cantidad, en calidad, ¿verdad? Entonces es un derecho humano que los municipios deben también pues cumplir a la sociedad. Mencionaba los porcentajes, ¿tiene el número de cuánto del agua se destina, en qué porcentaje a la agricultura y cuánto a otras actividades? Bueno, a nivel municipal no conozco la proporción, pero se maneja un porcentaje a nivel nacional que creo que básicamente podría permear a nuestra región, y se habla de un 80% del agua se deriva hacia la agricultura, así es. Recientemente, el 25 de marzo para ser específicas, el gobierno municipal de aquí de Autlán da a conocer que hay escasez de agua y que habrá pues escasez en las zonas altas, principalmente del municipio. Maestra, desde esta perspectiva, desde este anuncio que da el gobierno municipal, ¿cuál es realmente la magnitud de los problemas de escasez de agua en el municipio? Muy bien, bueno, quizás no soy una experta en este tema, sin embargo, la información que tenemos es que, y bueno, nosotros lo podemos también presenciar, el problema es real, ¿no? Hay un problema de escasez debido a diferentes razones. Mencionaban en las entrevistas las personas del ayuntamiento que hay un abatimiento de los pozos de donde principalmente se surte el agua para uso doméstico, es decir, en Autlán, al menos en lo que es la cabecera municipal, una alta proporción del agua que se consume para uso doméstico viene de pozos, o sea, del agua subterránea. Una pequeña proporción, también importante, viene del profundo, a través del manantial El Profundo, sobre todo hacia esas zonas urbanas que han estado creciendo hacia esa porción, digamos, de la cuenca. Entonces, es una situación que es real y que, bueno, se ha derivado por diversas situaciones, ¿no? Entre ellas, pues también sabemos que en un estudio que se realizó, que concluyó recientemente un estudiante de la carrera de IRNA, Lina Martínez, pues pudo entrevistar a algunas personas que están dedicadas al tema de la gestión del agua en la cuenca y otros actores,
Y bueno, se observa pues que hay un uso deficiente también debido también a las condiciones que se encuentra la infraestructura de abastecimiento de agua. El abatimiento de los pozos, bueno, pues también es un indicador de una mala distribución del agua para los diferentes usuarios, pero también nos está reflejando una situación que tiene que ver precisamente con esa pues estos fenómenos de cambio climático, ¿no? Y esto se va a venir, digamos, lo vamos a estar viendo con mayor frecuencia, periodos de sequía y periodos extremos de bastante precipitación, donde podemos tener otro tipo de problemas ya como inundaciones, ¿no? Entonces, estamos utilizando mucha más agua de la que pues el agua subterránea o los acuíferos se pueden digamos, recuperar. Entonces, ahí pues es un tema que es muy importante atender. Yo creo que año tras año lo hemos visto, pero hoy más que nunca, pues la sociedad también va a empezar a demandar también, ¿no? Contar con ese recurso vital. Y nuestros gobiernos pues también tendrán que tomar acciones mucho más contundentes en el tema de la planificación y gestión del agua. En el tema escuchamos con frecuencia la disponibilidad del recurso del agua. De manera sencilla y para que nuestra audiencia y nosotras mismas entendamos a qué nos referimos, ¿cómo podría explicarnos la relación disponibilidad-población en el recurso del agua? Bueno, todos formamos parte de una cuenca y nuestra cuenca pues tiene la capacidad también, dependiendo de las condiciones del clima, ¿verdad?, de la precipitación, de toda nuestra red de arroyos y ríos, la capacidad pues de infiltrar agua. Una proporción de aproximadamente un 6% es la que se infiltra a los acuíferos, de acuerdo, bueno, a información de mi colega Luis Manuel Martínez. Aproximadamente un 20% de agua pues escurre o fluye por los cauces, y pues el otro porcentaje, aproximadamente un 70%, pues se evapora, ¿no?, a través de los procesos pues, sí, que implican el ciclo del agua. Entonces, eso quiere decir que nuestra cuenca tiene un volumen de agua disponible, y sin embargo se ha visto también afectada, ¿verdad?, por temas de deforestación de los bosques en nuestra cuenca, que ya no permiten esa capacidad de filtración del agua, por ejemplo, y otros problemas de erosión que también vienen a mermar la calidad del agua disponible, ¿no?, con la presencia de sedimentos, por ejemplo. Entonces, bueno, después de algunas fallas debido a la red de internet, reanudamos esta entrevista con la profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur, Claudia Ortiz, quien sigue con nosotros para seguir hablando de este tema referente al uso del agua y la problemática que enfrenta el municipio de Autlán de Navarro. Profesora, nos quedamos en una parte clave de este tema para comprender el desabasto que estamos viviendo en Autlán. Mencionaba el crecimiento de la población como uno de los retos importantes que se vienen, pero que también ya estamos viviendo, entre otros factores que determinan que el agua llegue o no llegue a los ciudadanos autlenses. Y con este contexto que nos había dado minutos atrás, me gustaría preguntar cuál es la verdadera razón de la problemática del desabasto, porque existe esto que ya nos mencionaba, pero escuchado desde las voces de la población, también mencionan que no hay eficacia en el abasto del agua debido a que quienes están al cargo de su distribución desconocen mucho del tema también. Entre todos estos factores, ¿cuál es la real causa de que estemos sufriendo por agua en el municipio? Bueno, de acuerdo digamos, a la información del diagnóstico que realizamos en este estudio con Alina Martínez recientemente, hay serios problemas reconocidos incluso desde la Dirección de Agua Potable. Hay gente con mucha capacidad. De hecho, en la Dirección de Agua Potable hay gente que tiene mucha experiencia y que ha estado durante décadas ya y conoce muy bien la problemática. Sin embargo, no ha habido realmente no se ha puesto en la agenda prioritaria este tema del agua. Entonces, hay una serie de situaciones como que tienen que ver con la infraestructura. Por ejemplo, una infraestructura que es muy vieja, es muy antigua, no es no tiene un apropiado funcionamiento. Entonces tenemos
hay problemas de pérdida, fuga de agua. Por otra parte, no hay realmente el tema de la distribución, ¿no? No se sabe, por ejemplo, en el caso del profundo, realmente hay una concesión, un volumen concesionado, pero no se sabe realmente cuánta agua se está utilizando. Entonces, necesitamos desde ahí, ¿no?, tener esa información básica de cuál es el volumen de agua que realmente se está extrayendo, porque el acuífero también ya está en rojos, o sea, hay información de que el acuífero, que es el acuífero que abarca toda esta zona de Autlán, el Grullo Limón y va hasta la zona de Tuzcapuesco, Zapotitlán, está en rojo. Entonces es un tema de una falta digamos, de financiamiento, de recursos para pues mejorar toda esta infraestructura, tener un buen diagnóstico de cuál es el volumen de agua que realmente disponemos en esta cuenca para abastecer a los ciudadanos, pero también es un tema de una falta de planeación del desarrollo urbano hacia sitios donde el abastecimiento de agua va a ser muy difícil. Entonces, yo creo que eso también es un aspecto muy importante, porque se crea este vicio, ¿no?, de que desarrollos urbanos en sitios no apropiados, que después tienen que hacer una extracción incluso hasta ilegal, ¿no?, de agua, porque pues no hay una capacidad para satisfacer de agua o de disponer de esa infraestructura hasta esos sitios, ¿no? Por ejemplo, pues en sitios más altos o en las laderas donde sería mucho más difícil abastecer. Entonces, es un tema que requiere revisión, ¿no? Y por otra parte también el tema hay mucha morosidad en el pago, hay una falta de reinversión del recurso de que pagamos en agua potable para el mejoramiento de la infraestructura, perdón. Entonces, es un tema que debe, de nuevo, trabajarse desde una planificación y una gestión más integral. Hablamos del crecimiento poblacional como parte determinante de la demanda de agua. Sin embargo, ¿existen otros factores que actualmente determinen el incremento en la demanda del agua en el municipio? Sí, también hay un crecimiento de la agricultura, de áreas agrícolas que están demandando agua. Entonces, recientemente, hay nuevas áreas abiertas para agricultura. Entonces, de repente se ve como esa relación de, hay agua, entonces podemos abrir otros sitios, ¿no?, para agricultura, y llega un momento en el que tampoco esa agua va a ser suficiente para la irrigación de esas áreas nuevas, ¿no? Por otra parte, sabemos que a nivel de la cuenca, de toda la cuenca, no solamente la cuenca del Cangrejo o el Cuajín, que digamos que son las que impactan en nuestra zona más urbana de Autlán, pero a nivel de la cuenca del río Ayuquila hay un crecimiento de cultivos, ¿verdad?, no sustentables, que están demandando también bastante agua. Entonces, un crecimiento de la agricultura, un crecimiento urbano y también un fenómeno de cambio climático que con mayor frecuencia vamos a estar viendo este fenómeno de sequía, ¿verdad?, de una precipitación disminuida en relación a otros temporales o temporales mucho más extremos. Entonces, tenemos que hacer un mejor uso y gestión del agua. Parte importante para generar esta empatía con el cuidado del agua es saber de dónde viene. Ya en respuestas anteriores nos mencionó algunos puntos importantes para el abastecimiento del municipio y de la región, pero pues puntualizando para que quede claro, ¿de dónde proviene el agua de la que se abastece el municipio para el servicio público? Sí, como mencionaba hace un momento, la mayor proporción del agua para uso público doméstico viene de los pozos, entonces del acuífero, de agua subterránea. Una proporción importante incluso viene del arroyo El Profundo. Incluso Martínez en su tesis reportaba que cuando algunos pozos no están en funcionamiento, tienen problemas de funcionamiento, derivan agua incluso del profundo para satisfacer esas necesidades. Entonces, la cuenca del arroyo El Cangrejo, en el manantial conocido como El Profundo, un poquito cercano a La Lima, al poblado de La Lima,
pues es una fuente muy importante de agua, muy poco valorada, que también requiere pues mucho cuidado para poder tener esa fuente de abastecimiento a largo plazo y mantener pues ese manantial y toda esa cuenca del Cangrejo, que realmente tiene un valor que no alcanzamos a reconocer, como incluso estando tan cerca de esa zona, ¿no? Como una fuente de agua, biodiversidad y otros recursos invaluables. En este momento, ¿cuál es el estado de los ríos y las cuencas de nuestra región? Bueno, hasta cierto punto somos, digamos, afortunados en estar en esta región, porque digamos, por su propia naturaleza, ¿no? Las condiciones de clima que tenemos, pues también tenemos una topografía montañosa a los alrededores, de donde nacen varios arroyos muy conocidos por nosotros e importantes también. Tenemos, bueno, el Cangrejo, el Coajínque, la porción alta, el arroyo del Cangrejo, la zona de Jalocote en la porción alta, el arroyo de la Hierbabuena, Manantlán, el arroyo Manantlán. Son sitios muy que en las porciones, digamos, al menos altas de estas cuencas, mantienen una condición al menos en estado bueno. No es así las porciones bajas, ¿no? En la zona ya más del valle, la zona del arroyo El Cangrejo y el Coajínque, que ya entran a la zona urbana, nosotros pues podemos apreciar, ¿no? O sea, no es ni siquiera la sombra de lo que realmente fueron en algún momento. Y cuando no conocemos las porciones altas, realmente vemos canales, ¿no? Ya no es el arroyo El Coajínque, es el dren del Grullo, ¿no? Es el dren de aguas residuales, ¿no? Entonces, nuestros arroyos desafortunadamente mantienen condiciones que requieren protección. Y no digo restauración, porque ese es un objetivo difícil de alcanzar y también pues muy costoso, pero podemos invertir recursos para proteger nuestras fuentes, protegiendo y conservando lo que todavía se encuentra en buen estado de salud o buen estado ecológico y que se encuentran en las porciones altas de las cuencas. A nivel de cuenca tenemos problemas de pérdida de cobertura de la vegetación, deforestación, sobre todo de nuestra selva baja caducifolia, que es la vegetación predominante en la zona, y todo eso pues también genera digamos, un impacto en la calidad del agua, ya decíamos, ¿verdad? Pérdida de cobertura vegetal, problemas de erosión, entonces toda esa no solamente arrastra nutrientes del suelo, pero también contaminantes, ¿no? Y todo finalmente va a dar a los arroyos, a los ríos, y con esto pues también afecta muchísimo el aporte de agua de calidad, ya no digamos en cantidad, que ese fue un tema que ya hablamos ahora, de calidad para diferentes usos. Entonces necesitamos prestar atención al estado de salud de nuestra cuenca, y los ríos son dependientes de la cuenca, o sea, no podemos separarlos, los ríos y arroyos. Entonces es muy importante también poder identificar las causas de los problemas, dónde se están originando, esos problemas, para poder realmente aportar estrategias o recomendaciones de cómo poder recuperar pues recurso, ¿no? Y mantener un buen estado de salud del ecosistema en las cuencas. Hagamos una pausa en lo que nos menciona, aguas residuales. Creo que nos ayudará a comprender parte del problema. ¿Hay un manejo correcto de las aguas residuales en la región? No, definitivamente no. Carecemos del tratamiento de las aguas residuales, ¿verdad? No tenemos una planta de tratamientos o cualquier otro sistema de depuración de nuestras aguas residuales funcionando, ¿no? No ha habido, digamos, una respuesta de parte de nuestro, del gobierno municipal, y es una situación que no solamente está ocurriendo en Autlán, ¿no? Es una situación que, ahora el Grullo ya está resolviendo con
con la planta de tratamiento que recientemente, bueno, están concluyendo y que esperemos que pronto esté funcionando, pero de manera general estamos como sociedad enviando nuestras aguas residuales directamente al río Ayuquila a través de sus diferentes afluentes, ¿no? Entonces, definitivamente no tenemos un tratamiento de aguas residuales. El tema es muy complejo, muy vasto, pero al final la respuesta son dos. No hay agua, o la hay, pero es de mala calidad. Y en este sentido, ¿cuáles considera que son los principales problemas que enfrenta Autlán en su cuidado? Bueno, necesitamos entonces, yo considero que necesitamos poner en la agenda de prioridades el tema del agua, desde una planificación y una gestión del agua. Pero también es muy importante el mantenimiento, la conservación de nuestra cuenca, ¿no? Como tal, es decir, esos bosques productores de agua, ¿no? De un buen estado de salud. El otro tema, el tema de la distribución del agua, ¿sí? El tema de cuánta agua estamos consumiendo como usuarios, y qué tanto hay una, digamos, inequidad, ¿no? En esa distribución, porque hay personas que pueden disponer de esa cantidad de litros, a lo mejor hasta más, 200 litros por persona, pero hay otras fraccionamientos, colonias, donde ni siquiera alcanza, ¿no? O hay un tandeo, no tienen la disponibilidad del agua a los 7 días a la semana. Entonces, hay un tema ahí de distribución, hay un tema de consumo, hay un tema, ese es un tema de crear una nueva cultura, ¿no? del agua para propiciar un mejor uso del recurso. Y también pensar en otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, la captura de agua de lluvia. Estamos enviando nuestra agua de lluvia directamente al drenaje. Entonces, es un tema que yo creo que el saneamiento de nuestras aguas residuales podría ser un parteaguas fundamental para mejorar la salud de nuestros arroyos cercanos y ríos, principalmente, pues todo deriva al río Ayuquila finalmente, pero sería fundamental, ¿no? Como sociedad, poder seguir, digamos, insistiendo ante nuestras autoridades, pues que cumpla también con esas normativas que se le han impuesto y que, bueno, hasta ahorita, hasta donde sé, pues solo han tenido algunos, ¿cómo se dice? Bueno, un tipo de castigos cuando te imponen una multa, ¿no? Por incumplimiento, y bueno, los recursos se están, en lugar de enfocarlos quizás a mejorar otro tipo de infraestructura o la gestión, se están yendo a pagar pues ese tipo de incumplimientos, ¿no? Y no hay una inversión realmente en el recurso. Hasta ahora hemos hablado del uso del agua en actividades productivas o en el uso cotidiano. Sin embargo, al inicio de la entrevista mencionaba algo importante que tiene que ver con el uso recreativo y pues el término sociocultural que el agua o el impacto que el agua tiene en este sentido es importante. ¿Qué valor tiene el agua para las personas en este sentido, en lo sociocultural recreativo? Sí, mencionaba hace un momento también que como sociedades urbanas, en diversas ocasiones estamos, y nosotros quizás no tanto porque estamos más cerca de nuestros ecosistemas y arroyos cercanos, ¿no? Pero hay una desconexión entre estas, digamos, sociedades urbanas con el contexto natural. Entonces, eso es muy importante también, porque entonces hay de repente una falta de comprensión de cuál es la cosmovisión que tienen sociedades rurales o sociedades ribereñas que han estado asociadas nosotros vamos por ejemplo, a la porción alta de la cuenca del Cangrejo, al Jalocote, donde la gente vive prácticamente a la orilla del arroyo, donde hay y otras zonas ribereñas por el río Ayuquila, donde la gente, el agua ha sido su medio de subsistencia. Hay una conexión también incluso espiritual, ¿no? con el río en su vida cotidiana, en su cosmovisión, porque también el río inunda su ribera, deja ahí sus nutrientes, entonces pueden cultivar alimentos. Entonces,
a eso se refiere, ¿no? Que no siempre se ha visto el agua, o de manera tradicional se ha visto el agua como un recurso para un fin productivo, y muy poca relevancia se le ha dado al papel que tiene desde el punto de vista social, en aspectos recreativos, que también nosotros como sociedad urbana disfrutamos mucho de esos espacios, pues para descanso, ¿no? Para también irnos a relajar un poco, disfrutar de la naturaleza, pero también en un significado mucho más profundo a nivel cultural, con las sociedades que están estrechamente vinculadas con el agua como recurso natural, con su cosmovisión, y eso también es muy importante, y hay una demanda a nivel internacional. Todo este movimiento de acción por los ríos ha sido ha surgido por todos aquellos eventos de desplazamiento de comunidades, ¿no? Por la construcción o el represamiento de las presas o represamientos, y también pues por los accidentes tan fuertes que han ocurrido con el derrame de sustancias tóxicas, ¿no? Resultado de las actividades mineras u otros a los ríos, ¿no? Entonces hay una demanda a nivel internacional por considerar todos esos usos, ¿no? No solamente la parte productiva, o sea, industrial, agrícola, sino también la parte social y la parte ambiental. Entonces, los caudales ambientales, que bueno, su lema es agua para el ambiente y para la gente, bueno, trata de empujar ese objetivo de que el ecosistema también necesita un flujo de agua en cantidad, en calidad, para poder mantener sus funciones como ecosistema. La cosmovisión determina la apropiación y cuidado de este recurso natural. Así es. En estos años, usted, otros investigadores, se han encargado de intentar que la cosmovisión en la zona urbana aquí cambie y que la apropiación sea positiva. ¿Ha identificado algún cambio positivo o negativo en el cuidado o en la cultura del cuidado del agua a nivel regional? Yo veo una sociedad que cada vez está teniendo o reconoce la importancia de contar con ese líquido vital, ¿no? Para el desarrollo de sus actividades personales, en sus hogares, etcétera. Sin embargo, yo creo que hace falta seguir empujando una participación más colectiva, es decir, todos de alguna manera, consciente o inconsciente, tenemos una cultura del agua, y depende de cómo lo percibimos, cómo valoramos el recurso, dependiendo de para qué lo necesitamos básicamente. Y sin embargo, es importante movernos hacia una nueva cultura del agua, como se ha manejado a nivel internacional, ¿no? Necesitamos entonces, si nuestras formas de actuar, nuestras conductas, nuestros hábitos con respecto al uso del agua están generando problemas, ¿no? Problemas de un uso no sustentable del recurso, necesitamos entonces necesitamos cambios para poder reconocer que las prácticas que estamos llevando a cabo no son las apropiadas, y necesitamos desde diferentes ángulos y actores también impulsar estos cambios, ¿no? Estos cambios en todos los aspectos, no solamente en el uso como nosotros como ciudadanos, sino todos los sectores que dependen del agua. No es una responsabilidad nada más tuya o mía como individuos, sí, desde lo individual podemos hacer acciones, pero también es importante desde la colectividad de los diferentes usuarios que tienen ese interés por el recurso, ¿no? Somos todos los usuarios que debemos estar involucrados en esa planificación y gestión. ¿Qué acciones en concreto se deben hacer en alianza, pero también de manera individual? Porque el tema es ya de muchos años, ¿no? Yo recuerdo que desde la primaria, si no es que antes, ya escuchaba el gota a gota, el agua se agota. Y seguimos con ese dilema. ¿Qué nos toca hacer? Yo creo que no hay una suficiente trabajo en el tema de seguir comunicando a la sociedad
de manera constante. Necesitamos un programa realmente, o sea, no nada más recordarnos cada 22 de marzo que es el Día del Agua y tomar acciones, muchas de ellas son prácticamente pues discursivas, ¿no? Entrevistas, pero acciones más concretas, ¿no? Donde implique también la participación de la sociedad. Entonces, un programa, digamos, regular a nivel municipal, donde, bueno, igual estar insistiendo en el tema del agua, en el cuidado del agua, pero también pues tenemos que practicar con el ejemplo, ¿verdad? Desde todas las instituciones, nosotros como universidad, el propio municipio haciendo su parte, las obligaciones que le corresponden, y entonces de esa manera, porque dicen, bueno, a ver, yo como ciudadano me están pidiendo que cuide el agua, que me limite el uso del agua, cuando veo que en la agricultura todavía se sigue habiendo un desperdicio del agua, porque no tienen quizás una infraestructura todavía sólida que apoye o eficientice el uso del agua. Entonces necesitamos en ese sentido trabajar con un plan y una gestión del agua donde los diferentes usuarios, incluyendo a la sociedad, puedan pues ponerse de acuerdo, ¿no? En reconocer cuál es el problema en cuanto a la disponibilidad de agua, cuáles son las perspectivas futuras, porque también ese es otro tema. Creo que como sociedad o como individuos muchas veces estamos viendo la satisfacción del recurso de manera a corto plazo. O sea, no estamos viendo quizás la perspectiva, o a lo mejor hay mucha gente muy consciente de que, bueno, qué condiciones, qué calidad de agua vamos a dejar para las futuras generaciones. Pero hay otros grupos que pueden pensar, bueno, yo la necesito ahora, la uso ahora y pues en el futuro se verá, ¿no? Entonces, ya después me preocupo. Sí, o que se preocupen los que vienen, ¿no? Entonces también ese es otro tema, ¿no? Y también eso es muy importante también, cambiar esa visión de que lo que hagamos ahora repercute. Va a tener repercusiones, claro. O sea, las acciones que implementemos ahora en el corto, mediano plazo van a tener un impacto en cómo nosotros podemos seguir gestionando de manera sustentable y eficiente el agua para todos los usos. Profesora, tenemos interacción de la audiencia ya para despedirnos de este espacio. Óscar Cárdenas comparte saludos a la doctora Claudia Ortiz. El agua, un recurso indispensable y sin embargo tampoco valorado. Él tiene una pregunta con la que cerraríamos este espacio. ¿Cuánto cuesta realmente el agua? ¿Se le puede dar un valor económico? Ese es un tema muy interesante porque, bueno, incluso ahorita a nivel mundial hay un debate con el tema del agua como un recurso financiero, ¿no? Desde mi perspectiva y considerando el valor del agua como un derecho humano, yo considero que no debemos permitir que el agua se utilice o se privatice, ¿no? O que se utilice como un recurso pues financiero, ¿no? Que está ya en la bolsa de valores, ¿no? de Wall Street, o como también desde los años 70 en Europa ya se había privatizado, ¿no? Ahora se están haciendo cambios. Pero el agua debe mantenerse como un bien común. Lo que necesitamos quizás es ¿cuánto cuesta? Bueno, en realidad yo considero que lo que pagamos es la infraestructura, ¿no? O sea, todo este sistema de tuberías y todo lo que se necesita, ¿no? Para potabilizar, la captura, potabilización y todo eso es los servicios que nos proporcionan desde agua potable. Pero en realidad no estamos pagando un costo por el agua, como un recurso, ¿no? Desde la captura, desde la conservación de los bosques, todo lo que implica mantenerla. Entonces, es un tema muy debatible. Yo considero que deben haber diferentes alternativas, pero garantizar el bien común, el agua como un recurso común, mejorando la gestión, porque de otra manera, pues también veríamos una mayor discrepancia, inequidad entre aquellos que pudieran pagar el agua y aquellos
que no pueden pagar. Entonces, ¿para quién es prioritario el agua, no? O sea, definir de prioridades y bueno, ahorita a nivel mundial pues está y ya con el acuerdo del derecho humano al agua, pues la prioridad es somos nosotros, ¿no? O sea, los humanos, el disponer de agua para nuestros alimentos, bienestar, salud, eso es prioritario, ¿no? Y eso debe estar, digamos, ahora falta aterrizarlo, o sea, cómo cumplir con ese derecho, o sea, ahí está, pero la Ley de Aguas Nacionales está también en proceso y todavía faltan, pues, los mecanismos para poder, entonces, hacer que los municipios, pues, también se involucren en pues, cumplir con ese mandato, digamos. Ya decíamos que el tema era complejo y esperemos tenerla próximamente para hablar de esa otra parte del tema. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Antes de despedirnos, le mandan más saludos. Tenemos conectada a Alina Fernanda, quien envía saludos. Gracias. Y a Lorena Orozco Gallardo, ella comparte: por salud y por urgencia de protección de los mantos acuíferos, es ya necesario implementar la construcción de plantas tratadoras de agua, porque en un futuro no muy lejano se va a acabar, ya que no existe cultura del cuidado de los recursos naturales. Se requiere planta captadora de aguas residuales. Eso es lo que comparte nuestra audiencia, esos son los saludos que le envían y así cerramos este espacio. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, ha sido muy grato compartir este espacio. Para nosotros es un gusto tenerla aquí y también haber compartido esta mañana con todos ustedes, seguidores de Letra Fría, a quienes habrá que decirles que nos vemos hasta el próximo lunes 5 de abril, ya que Matutino LF se suspenderá a partir del día de mañana, pero le invitamos a que no se desconecte de las noticias más trascendentes de nuestra región, porque seguiremos publicando en nuestro sitio web y en nuestras diferentes redes sociales. Nos ausentamos de Matutino, pero seguimos a través de nuestra página en Facebook y en nuestras diferentes plataformas. Mi nombre es Esther Armenta y le deseo que tenga un excelente martes. Hasta luego.